Encontré una secta en Buenos Aires y no puedo salir. La gente que no falta en Buenos Aires. En Buenos Aires hay personas que desaparecen todo el tiempo. No siempre de forma dramática. No siempre con denuncias, fotos en redes o móviles de televisión. Muchas veces desaparecen de una manera más simple. Dejando de estar. Dejan de ir al trabajo. Dejan de responder mensajes. Dejan de ocupar el lugar que ocupaban. Y la ciudad sigue funcionando. Por eso, cuando alguien me habló de una secta que no reclutaba gente, sino que la reemplazaba, no me pareció inmediatamente descabellado. Me pareció lógico. Todo empezó con un edificio. Uno común, en un barrio común. No estaba abandonado ni era llamativo. No tenía símbolos extraños ni vecinos raros. Era de esos edificios de departamentos chicos, con un hall angosto, espejo grande y portero eléctrico viejo. Yo vivía a 3 cuadras. La primera vez que lo noté fue por una mujer. La veía todas las mañanas en el colectivo. Siempre subía en la misma parada. Siempre se sentaba cerca de la ventana. No hablábamos, pero uno reconoce caras cuando las ve todos los días. Una mañana, no estaba. No le di importancia. Al día siguiente, la vi de nuevo. Pero algo no estaba bien. Era ella. La misma ropa. El mismo pelo. El mismo bolso. Pero su forma de moverse era distinta. No peor. No mejor. Distinta. Se sentó en otro lugar. Miró por la ventana con demasiada atención. No parecía distraída. Parecía concentrada en algo que no estaba ahí. Cuando bajó, la seguí con la mirada. Entró al edificio. Al día siguiente, no la volví a ver. En su lugar, apareció un hombre. Misma parada. Mismo horario. Mismo edificio. Nunca antes lo había visto. Pensé que era una coincidencia hasta que empecé a notar el patrón. Gente que desaparecía de mi rutina diaria y era reemplazada por alguien nuevo que ocupaba exactamente su lugar. No personas parecidas. No familiares. Reemplazos funcionales. Un kiosquero que cerró por refacciones y reabrió con otra persona que sabía todo, menos los nombres de los clientes habituales. Un vecino del edificio de enfrente que dejó de salir al balcón, y una semana después otro hombre empezó a hacerlo, con los mismos horarios, pero sin mirar a nadie. Una chica que siempre paseaba un perro y un día el perro apareció con otra persona, idéntico recorrido, idéntica correa. Nadie parecía alarmado. Eso era lo más inquietante. Cuando pregunté, las respuestas eran vagas. Se mudó. Se fue al interior. No sé, hace rato que no lo veo. Pero no había duelo. No había sorpresa. No había curiosidad real. Era como si la ciudad ajustara automáticamente sus piezas. Empecé a prestar atención al edificio. No porque fuera extraño, sino porque no lo era. Y eso, en Buenos Aires, suele ser una señal. Me acerqué una tarde y miré el portero eléctrico. No tenía nombres. Solo números. Todos ocupados. Entré. El hall estaba impecable. Demasiado. El espejo no tenía marcas. El piso brillaba. El silencio era raro, pero no absoluto. Se escuchaba un zumbido suave, constante, como de electricidad. No habían cargado. Subí por la escalera. En cada piso, los departamentos tenían la misma puerta. Mismo color. Mismo picaporte. Mismo desgaste. No había personalización visible. Ni plantas, ni felpudos, ni carteles. Toqué una puerta al azar. Nadie respondió. Toqué otra. Nada. Seguí subiendo. En el tercer piso escuché voces. No fuertes. No claras. Eran varias personas hablando al mismo tiempo, pero sin superponerse. Como si cada uno supiera exactamente cuándo hablar. La puerta estaba apenas entreabierta. Miré adentro. Había gente sentada en círculo. No rezaban. No cantaban. No hacían nada que uno asociaría con una secta.
Simplemente escuchaban a una mujer que hablaba en tono calmo. No se trata de irse, decía. Se trata de quedarse sin ocupar espacio. Nadie tomó nota. Nadie asintió exageradamente. Todos parecían entender. Me alejé sin hacer ruido. Esa noche busqué información. No encontré nada concreto. Ninguna denuncia. Ningún artículo. Ninguna referencia directa. Pero encontré algo más inquietante. Historias sueltas. Personas que decían que alguien ya no era el mismo. Familias que hablaban de cambios de personalidad repentinos. Relaciones que se cortaban sin conflicto aparente. Siempre lo mismo. La persona seguía existiendo, pero dejaba de pertenecer. Días después, volví al edificio. Esta vez entré decidido. Subí directo al tercer piso. La puerta estaba cerrada. Toqué. Me abrió la mujer que había hablado. Sonrió. «Llegaste», dijo. «Creo que me equivoqué», respondí. «No», dijo. «Nadie llega por error». Adentro, el departamento era normal. Demasiado normal. Muebles genéricos. Colores neutros. Nada que indicara identidad. Había más gente. Todos me miraban con curiosidad tranquila. «¿Qué es este lugar?», pregunté. «Un punto de ajuste», respondió la mujer. «Buenos Aires necesita muchos». «¿Ajuste de qué?». «De presencia». Me explicó algo que todavía me cuesta repetir. Que la ciudad tiene un límite invisible. Que no todos pueden ocupar un lugar real en ella. Que cuando alguien sobra, empieza a desfasarse. Y que ellos ofrecen una alternativa. «No desaparecen», dijo. «Se redistribuyen». «¿Cómo?». «Algunos se van. Otros se quedan. Pero nadie queda vacío». Le pregunté si eran una secta. Sonrió, como si la palabra fuera ingenua. «Una secta pide fe», dijo. «Nosotros pedimos coherencia». Me ofrecieron quedarme. No a vivir. A ajustarme. «Solo un tiempo», dijo ella. «Para que dejes de estar de más». Sentí algo parecido al vértigo. No porque quisiera quedarme, sino porque una parte de mí entendía exactamente de qué hablaban. Me fui. No me siguieron. Al día siguiente, noté cambios. Personas que antes veía ya no estaban. Otras aparecían sin contexto. Rutinas que seguían funcionando sin sus protagonistas originales. Busqué el edificio. No lo encontré. Estaba seguro de la dirección. Estaba seguro de la cuadra. Pero en su lugar había otro edificio. Más nuevo. Más alto. Con locales abajo. Pregunté. «Siempre estuvo ahí», me dijeron. Desde entonces, cada vez que alguien me dice que Buenos Aires es una ciudad que nunca duerme, pienso que no es cierto. Buenos Aires ajusta. Saca gente de circulación. Reubica presencias. Rellena huecos sin hacer ruido. Y hay grupos que no crean el sistema. Solo lo administran. Todavía hoy, a veces veo a alguien en la calle que reconozco pero que no debería estar ahí. Camina bien. Habla normal. Funciona. Pero ocupa un lugar que antes pertenecía a otro. Y nadie más parece notarlo. La Ruta 34 no es siempre la misma. La Ruta Nacional 34 atraviesa el país como una cicatriz vieja. No es una ruta turística ni una de esas que aparecen en postales. Es una ruta de paso, de tránsito constante, de camiones, colectivos nocturnos y autos que no se detienen más de lo necesario. Para muchos, no es más que un tramo largo entre un punto y otro. Para otros, es un lugar donde conviene no mirar demasiado alrededor. Yo la recorrí durante varios años por trabajo. Nada raro. Inspecciones, traslados, horarios que no siempre coincidían con la luz del día. Aprendí sus curvas, sus rectas interminables, los pueblos que aparecen de golpe y se van igual de rápido. La conocía lo suficiente como para notar cuando algo no encajaba. La primera vez no pensé que fuera importante. Era de noche. Cerca de las 2 de la mañana.
Circulaba solo, sin tráfico adelante ni atrás. La radio apenas agarraba señal y la dejé apagada. Manejar así, en silencio, es algo que uno termina haciendo sin darse cuenta. En un momento, vi un cartel que indicaba la distancia al próximo pueblo. No recuerdo el nombre exacto, pero sí el número. 27 kilómetros. Seguí manejando. 20 minutos después, el mismo cartel volvió a aparecer. Mismo diseño. Mismo número. Misma distancia. 27 kilómetros. Pensé que había entrado en un desvío sin darme cuenta, pero el asfalto era el mismo. No había curvas nuevas, no había empalmes. El camino seguía recto, idéntico. Incluso el desgaste de la pintura parecía igual. Seguí. El cartel apareció una tercera vez. Ahí frené. No en seco, pero sí lo suficiente como para quedarme detenido en la banquina, con las balizas prendidas. Bajé del auto. La noche estaba quieta, sin viento. El cielo despejado. No había nada que justificara una confusión tan clara. Caminé hasta el cartel. No estaba viejo. No estaba torcido. No estaba tapado. No parecía una broma ni un error evidente. Era un cartel normal, como cualquiera en la ruta. Volví al auto y seguí. Llegué al pueblo unos minutos después, sin novedades. Pensé que tal vez había confundido los tiempos, que la fatiga me había jugado una mala pasada. No volví a pensar en eso durante un tiempo. Hasta que volvió a pasar. Esta vez, con otra persona. Viajaba con un compañero de trabajo. Íbamos charlando, despiertos, atentos. Era de madrugada otra vez. En un momento, él señaló hacia adelante. ¿No pasamos ya por ese cartel? No respondí enseguida, porque yo estaba pensando lo mismo. El cartel indicaba otra distancia, otro pueblo. No era el mismo del primer episodio. Pero el efecto fue idéntico. Lo vimos. Lo dejamos atrás. Y después volvió a aparecer. Es imposible, dijo él. No hay desvíos acá. No lo sabía. Esa noche no dijimos nada más. Seguimos manejando, atentos, pero sin volver a ver nada raro. Sin embargo, algo quedó instalado. A partir de entonces, empecé a prestar atención. La ruta 34 tenía pequeñas variaciones que no figuraban en los mapas. Tramos donde el entorno cambiaba sutilmente. Lugares donde el paisaje parecía repetirse con una precisión incómoda. El mismo árbol aislado, el mismo alambrado roto, la misma curva suave. Como si alguien hubiera copiado y pegado fragmentos. Empecé a preguntar. Primero de forma casual. Después, más directa. En estaciones de servicio, paradores, talleres. Siempre a gente que hacía la ruta seguido. Camioneros, colectiveros, viajantes. Las respuestas eran vagas, pero consistentes. Hay partes que no conviene recorrer cansado. De noche es distinta. No siempre te lleva al mismo lado. Un camionero me dijo algo que no olvidé. Si sentís que tardás de más, no mires el kilometraje. ¿Por qué? Porque no coincide. No elaboró más. Pagó y se fue. Con el tiempo, empecé a notar algo aún más inquietante. Los relojes. No el del auto, sino el tiempo percibido. Había tramos cortos que se sentían largos, y tramos largos que pasaban demasiado rápido. A veces manejaba una hora convencido de que habían sido 20 minutos. O al revés. Una noche decidí hacer una prueba. Anoté la hora exacta al entrar en un tramo específico. Uno que siempre me generaba esa sensación extraña. Manejé sin parar, sin distraerme. Al salir, miré el reloj. Habían pasado casi 2 horas. El tramo no justificaba más de 40 minutos. No había tránsito. No había obras. No había desvíos. No había explicación. Lo peor no era la duración. Era que no recordaba haber manejado tanto tiempo. No había lagunas. No había cortes.
Simplemente, mi memoria del trayecto era corta. Como si el resto se hubiera comprimido o descartado. Esa noche soñé con la ruta. No manejaba. Caminaba por el asfalto. No había autos. No había señales. Solo una línea blanca que se extendía hacia adelante y hacia atrás, perdiéndose en la oscuridad. Escuchaba motores a lo lejos, pero nunca veía luces. Al despertar, tuve una certeza incómoda. La ruta no estaba vacía cuando uno no la transitaba. Estaba ocupada por el paso de otros. Meses después, ocurrió algo que ya no pude ignorar. Circulaba de madrugada otra vez, solo. En un tramo recto, vi luces adelante. Pensé que era un camión lento. Me acerqué. Era un auto detenido en la banquina. Las balizas no estaban prendidas. Las luces estaban apagadas. Me detuve a unos metros y bajé. El auto estaba cerrado. No había nadie alrededor. Miré adentro. No había llaves, no había pertenencias visibles. El interior estaba limpio, casi vacío. Pero el motor estaba tibio. No caliente. Tibio. Como si hubiera sido apagado hace poco. Esperé unos minutos. No apareció nadie. No pasó ningún otro vehículo. La ruta estaba silenciosa de una forma poco habitual, incluso para esa hora. Seguí. Kilómetros más adelante, vi el mismo auto. Mismo modelo. Mismo color. Mismo detalle en el paragolpes trasero. Detenido en la banquina. Esta vez no frené. Sentí una presión rara en el pecho, una urgencia que no venía del miedo, sino de la intuición. Seguí manejando, sin mirar el espejo. No volví a ver el auto. Al día siguiente, busqué reportes. Accidentes. Denuncias. Nada. Empecé a sospechar algo peor. Que la ruta no solo se repetía. Que retenía cosas. Personas, momentos, trayectos incompletos. Como si hubiera tramos que no te devuelven exactamente al mismo lugar del que saliste. Una semana después, hablé con un hombre mayor en un parador casi vacío. No parecía apurado. No parecía interesado en la charla. Pero cuando mencioné la ruta 34, levantó la vista. ¿Usted la recorre de noche? Sí. Entonces ya sabe. No sé nada, le dije. Solo cosas que no cierran. Asintió. La ruta no es el problema. El problema es que creemos que es un lugar. ¿Y qué es? Un recorrido. Esperó unos segundos. Y no todos los recorridos se terminan. Me contó algo que nunca pude verificar. Que en ciertos tramos, la ruta no avanza. Solo sigue. Que uno puede circular sin salir del mismo punto, aunque el paisaje se mueva. Que no es un bucle perfecto, sino algo más desordenado, más humano. Como la memoria, dijo. A veces repetís un recuerdo sin darte cuenta. Le pregunté si alguien había desaparecido ahí. No, respondió. Eso sería más simple. No quiso decir más. Mi último viaje por la ruta 34 fue el más corto. Entré de noche, como siempre. Todo parecía normal. Pero a los pocos kilómetros, algo cambió. No vi carteles. No vi referencias. La ruta seguía, pero sin marcas claras. El asfalto estaba ahí, pero la pintura parecía borrada. No del todo. Como gastada por algo más que el paso del tiempo. El GPS perdió señal. No entré en pánico. Seguí manejando, convencido de que en algún momento iba a reconocer algo. No pasó. Después de lo que sentí como una hora, vi luces adelante. Muchas. Pensé que era un pueblo. Me acerqué. Eran autos. Detenidos. Uno detrás de otro, alineados sobre la banquina, como si alguien los hubiera estacionado ahí deliberadamente. No había personas. No había movimiento. Algunos motores estaban tibios. Otros fríos. Todos apuntaban en la misma dirección. La mía. Frené. No bajé del auto. Entendí algo que no sabría explicar con palabras.
La ruta no estaba vacía porque nadie hubiera pasado. Estaba llena de trayectos que no se habían completado. De personas que habían entrado esperando llegar a algún lado y habían quedado atrapadas en el recorrido. Di la vuelta. No rápido. No desesperado. Con cuidado. Manejé el sentido contrario sin mirar los costados, sin buscar referencias. No sé cuánto tiempo pasó. No sé qué tramo fue. En algún momento, vi un cartel conocido. Un pueblo real. Una distancia lógica. Salí de la ruta esa misma noche. No volví. Hoy, cada vez que escucho hablar de accidentes inexplicables, de viajes que se hicieron eternos, de gente que jura haber manejado horas sin avanzar, pienso en la Ruta 34. No como un lugar peligroso, sino como algo peor. Un camino que, de noche, no siempre te devuelve exactamente al mismo mundo del que saliste. El lugar de Buenos Aires donde nunca debiste entrar. Buenos Aires tiene una característica que uno aprende a ignorar para poder vivir tranquilo. Hay lugares que existen solo para que otros lugares funcionen. Pasillos, subsuelos, oficinas que no reciben público, escaleras que no llevan a ningún lado visible. Espacios que nadie recuerda haber visto, pero que todos dan por sentados. No están pensados para quedarse. Están pensados para pasar. Yo entré a uno de esos lugares por error. Trabajaba haciendo relevamientos técnicos en edificios viejos del centro. Nada glamuroso. Planos incompletos, instalaciones que nadie tocaba desde hacía décadas, sectores clausurados que seguían figurando como operativos en papeles amarillos. Ese día me tocó un edificio administrativo cerca del microcentro. Uno de esos monstruos de hormigón y oficinas repetidas, construidos para durar más que las personas que los ocupaban. Tenía más de 10 pisos, pero lo que nos interesaba estaba abajo. El subsuelo. No era raro. Buenos Aires está llena de subsuelos. Algunos conectan con otros edificios. Otros con túneles de servicio, viejas salas técnicas, depósitos olvidados. Siempre hay algo ahí abajo. El plano indicaba 2 niveles. El acceso era una escalera metálica detrás de una puerta sin cartel. Bajé solo. La luz funcionaba, pero era blanca, plana, sin sombras fuertes. El aire estaba frío, seco, sin olor. El primer nivel era normal. Cañerías, tableros eléctricos, pasillos largos con puertas numeradas. Todo bastante estándar. El problema fue el segundo. Bajé otro tramo de escalera y llegué a un pasillo que no figuraba en ningún plano. No era oscuro. No era sucio. Era demasiado prolijo. Paredes beige, piso gris claro, techo bajo con tubos fluorescentes perfectamente alineados. No había carteles, no había ventanas, no había referencias claras. El pasillo se extendía hacia ambos lados, recto, sin variaciones visibles. Pensé que tal vez era una ampliación no registrada. O un sector remodelado. Saqué el teléfono para anotar la novedad. No había señal. Eso no me sorprendió. En subsuelos es normal. Avancé. Las puertas estaban cerradas, todas iguales. Sin números. Sin manijas visibles, solo una ranura mínima, como si se abrieran de una forma específica. Caminé varios metros sin encontrar nada distinto. Y ahí apareció la primera incomodidad real. El sonido. No había eco. Tampoco silencio absoluto. Era como si el lugar absorbiera el ruido. Mis pasos no rebotaban. No se perdían, pero tampoco volvían. Cada movimiento parecía quedarse pegado al piso. Me di vuelta para volver. El pasillo detrás de mí era igual al de adelante. No idéntico en el sentido de copia perfecta. Idéntico en el sentido de que no podía reconocerlo. Seguí caminando, convencido de que en algún momento aparecería la escalera o una puerta distinta. No apareció. Lo que apareció fue una bifurcación. 2 pasillos nuevos, a izquierda y derecha, con el mismo aspecto. La misma luz.
La misma altura. La misma sensación de estar en un lugar que no estaba diseñado para ser observado. Elegí uno al azar. Después otro. Después otro. El tiempo empezó a sentirse raro. No lento. No rápido. Irrelevante. No tenía hambre. No tenía sed. No estaba cansado. Pero tampoco sentía que estuviera avanzando hacia ningún lado. En un momento, vi algo distinto. Una oficina. No una puerta cerrada. Una oficina abierta, iluminada, con escritorios. Había papeles apilados, sillas, computadoras viejas. Todo parecía usado, pero no recientemente. No había polvo acumulado, pero sí una sensación de abandono funcional. Como si la gente se hubiera ido sin despedirse. Entré. Sobre uno de los escritorios había un cuaderno. Lo abrí. No era un diario. Era un registro. Fechas, horarios, nombres. Todos distintos. Todos escritos con la misma letra. Entrada 12, 43. Entrada 9, 17. Entrada 18, 02. En todas, una misma anotación al final. Recorrido incompleto. Escuché un ruido detrás de mí. No un paso. No una voz. Un movimiento de aire. Me di vuelta rápido. La oficina seguía igual, pero el pasillo que se veía desde la puerta ya no era el mismo. El ángulo había cambiado apenas. No lo suficiente para notarlo de inmediato, pero sí para que algo no cerrara. Salí. El pasillo ahora era más largo. No más largo en metros, sino en repetición. Tenía la sensación de haberlo visto antes, aunque sabía que no podía ser. Empecé a caminar más rápido. Las bifurcaciones aparecían sin aviso. A veces, un pasillo se convertía en 3. A veces, en ninguno. Todo seguía siendo prolijo, funcional, absurdo en su normalidad. No había grafitis. No había marcas humanas. No había indicios de que alguien hubiera intentado orientarse. Eso fue lo que más me inquietó. Si alguien se hubiera perdido ahí antes, habría dejado algo. Pero no había nada. Ni siquiera huellas. Encontré otra oficina. Luego otra. Algunas tenían gente. No personas vivas. Personas sentadas. Quietas. Mirando pantallas apagadas. No dormían. No se movían. No parecían muertos. Eran funcionales. Como si estuvieran cumpliendo una tarea que ya no requería acción. No me acerqué demasiado. En una de las oficinas, una persona levantó la cabeza. No me miró. Miró detrás de mí. Y negó lentamente. Seguí caminando. En algún punto dejé de buscar la salida y empecé a buscar algo distinto. Una imperfección. Un error. Un lugar donde el sistema fallara. Lo encontré en una escalera. Subía. No figuraba en ningún plano, pero subía. La subí. Llegué a otro pasillo. Mismo diseño. Mismo color. Pero con algo distinto. Carteles. No indicaban lugares. Indicaban estados. Área de tránsito. Área de espera. Área de reubicación. No había flechas. Elegí tránsito. El pasillo se estrechó apenas. El techo bajó. La luz se volvió más intensa. Sentí una presión leve en los oídos, como en un ascensor. Caminé varios minutos. Llegué a una puerta distinta. No igual a las otras. Esta tenía una manija común. La abrí. Del otro lado estaba el subsuelo original. La escalera. El ruido normal. El eco. El olor a humedad. Subí. Salí del edificio. Era de día. Habían pasado más de 6 horas. Volví al edificio días después, con otra persona. Buscamos la puerta. La escalera. El segundo subsuelo. No existía. El plano ahora marcaba un solo nivel. Pregunté en administración. Nadie sabía de qué hablaba. Nadie recordaba oficinas ahí abajo. Nadie había escuchado algo parecido.
Pero una mujer mayor, que limpiaba cerca, me dijo en voz baja: no es un lugar. Es un descarte. ¿Un descarte de qué? De gente que se queda de más. No volví a bajar. Desde entonces, cada vez que entro en edificios grandes de Buenos Aires, noto algo. Hay pasillos que no invitan a avanzar. Puertas que no llaman la atención, pero tampoco se explican. Sectores que parecen pensados para absorber gente sin dejar rastro. No creo que sea un solo lugar. Creo que Buenos Aires tiene espacios intermedios, diseñados para quienes entran sin tener que estar ahí. Como un sistema que se defiende solo. Y a veces, cuando bajo a un subsuelo equivocado, tengo la sensación de que el edificio me reconoce. Como si supiera que ya estuve en un lugar del que no todos salen completos.